que es importante esta serie que estamos compartiendo, Profecías Selladas del Fin. Esta es la tercera conferencia, las profecías selladas del fin, y estamos profundizando. Tal vez en todo el tiempo que tengo de compartir la palabra, hemos tratado de profundizar mucho más en esta serie que en cualquier otra, por la importancia que tiene. Y mientras más atención pongamos y más firme hagamos nuestra convicción, más sólida será nuestra esperanza y más ganas y el ánimo, será una pasión la que debemos de tener, una pasión porque el Evangelio sea compartido en el mundo. Esta serie de profecías selladas del fin, estamos compartiendo que las profecías del Antiguo Testamento, cada vez lo vamos a ver con bastantes versículos. Cada vez que tú oyes en el Antiguo Testamento los últimos días o los postreros días o el tiempo del fin, siempre en el Antiguo Testamento se refiere a los últimos días, al tiempo del fin de Israel, y siempre se refiere a la gran tribulación. ¿Cuándo serán los últimos días de Israel? Los postreros días de Israel, el tiempo del fin de Israel, se cumplirán hasta el final de la tribulación, cuando los purgue Dios en los 7 años de tribulación de la semana 70 de Daniel, y Él regrese para que ellos entren con la iglesia a poblar el mundo otra vez en el reino mesiánico o en el reino milenial. Muy bien. Y cuando en el Nuevo Testamento, de los Hechos para adelante, oigamos la frase estos postreros días, en el último tiempo, en los últimos días, siempre se refiere al final de la iglesia. ¿Cuándo terminan los últimos días para nosotros? Con el arrebatamiento de la iglesia. En cuanto sea la iglesia sacada del mundo, en ese momento se terminó y fueron los últimos días de la iglesia. Y entonces comienza Dios y regresa a terminar lo que dejó pendiente con la nación de Israel. Veamos entonces que el término bíblico los últimos días y el más popular, los últimos tiempos, no siempre se refieren a la iglesia o a Israel. Tenemos que ver en dónde está el texto y el contexto descrito. Y vamos a ver a continuación, veamos algunos pasajes. Comencemos con Deuteronomio capítulo 4 para demostrar primero algunos textos del Antiguo Testamento. Deuteronomio 4 versículo 30, que hablan de los postreros días y siempre se refieren ¿a cuándo? A los últimos días de Israel. ¿Cuándo será el final de Israel? En el tiempo de la gran tribulación. Ahí Dios terminará con la nación de Israel. Dice Deuteronomio 4 versículo 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios es misericordioso, es Jehová tu Dios. Aquí está hablando Moisés del tiempo de la angustia, que lo confirma el profeta Jeremías, que serán los días cuando Israel sufrirá más que en cualquier otra época de toda su historia. Deuteronomio 31 versículo 29, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperán, se apartarán del camino que les he mandado y que les ha de venir, mas en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con toda la obra de vuestras manos, habló Moisés a la congregación estas palabras, este cántico, hasta acabarlo. A los que les interese la frase postreros días, es la palabra hebrea acharit, yom, así como suena acharit con CH, yom con Y. A los que les interese profundizar en el hebreo, veamos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 30
versículo 29. Jeremías 30, versículo 24, perdón. Jeremías 30, 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días, entenderán esto. ¿A qué se refiere el Espíritu Santo hablándole a través de Jeremías al pueblo de Israel? Que hasta el final de los días ellos iban a entender por qué Dios se enojó con Israel, porque será al final de los días, en la tribulación, cuando Israel se convierta a Jesús el Mesías. Lo rechazaron, hicieron enojar a Dios, y ahorita Dios está divorciado de la nación de Israel. Isaías 50, versículo 1. Dios le dio carta de divorcio a Israel, pero Israel está pendiente, como en un juego de fútbol, en la banca. No están del todo deshechos por Dios. Están esperando a que venga la tribulación, Dios los meta al horno, que es lo que va a hacer la tribulación, y ahí ellos van a encontrar al Mesías. No todo Israel, porque no todos los que descienden de Abraham, de Isaac y de Jacob son judíos. Eso lo sabían, ¿verdad? Es judío el que desciende de Abraham, Isaac y Jacob, no étnicamente, sino espiritualmente. Gálatas capítulo 3 lo explica el apóstol Pablo. Porque nosotros, la iglesia, somos hijos de Abraham. Y el que es de la fe recibe las bendiciones de Abraham. ¿Por qué? Porque la semilla que Dios bendice en Abraham no fue a Ismael, fue a Isaac. Y de Isaac vino entonces Jacob. Jacob tuvo las 12 tribus, de las 12 tribus Judá, a David, Salomón, y ahí viene toda la semilla. ¿Y quién es la semilla? Jesucristo. Entonces tú, cuando recibes a Jesucristo, eres partícipe de las bendiciones, porque si la raíz es santa, dice Romanos capítulo 11, y la raíz es Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los patriarcas. Y si nosotros fuimos injertados en el olivo natural, que es Israel, somos partícipes de la savia del árbol. Qué profundo está esto y qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, no todos los que se llaman judíos, por eso es ridículo que haya cristianos que se pongan la kipá, que quieran guardar el sábado y que quieran hacerse judíos cuando ya lo somos. ¿Y por qué? Porque la palabra judío viene de la palabra Judá, que significa alabanza. Y dice Cristo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y cuando nosotros recibimos a Jesucristo, al Mesías, comenzamos a ser los verdaderos adoradores, porque lo adoramos en espíritu y en verdad. Y de ahí viene la palabra Judá, de alabanza. Somos los que alabamos a Dios con el corazón, pero con el espíritu también. Muy bien, veamos ahora algunos pasajes del libro de Daniel, que es donde más se encuentran las frases en los tiempos del fin, en los postreros días. E insisto y enfatizo, todos se refieren al tiempo de la gran tribulación. Por ejemplo, vemos Daniel capítulo 2, versículo 28, cuando Daniel explica a Nabucodonosor el sueño. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En los postreros días. Y aquí se vuelve a usar la frase Acharit Yom. Vean esto con cuidado. El rey tuvo una visión de una estatua con la cabeza de oro, los brazos de plata y el pecho, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los dedos de los pies de bronce mezclados con barro. Y cuando el rey le preguntó
a todos los discípulos de Walter Mercado, ¿verdad? Que en paz descanse, y a todos los astrólogos y ocultistas y videntes, la interpretación no la pudieron dar, porque el sueño venía de Dios. Pero Daniel, que se encontraba como jefe de los magos y de los astrólogos, enseñándole las cosas del Antiguo Testamento, le llamó el rey y le dio la oportunidad que Daniel interpretara el sueño. Y cuando Daniel interpreta el sueño, en todo el capítulo 2 de Daniel, le dice al rey: tú eres la cabeza de oro, que es Babilonia. ¿Quién es Babilonia en el siglo XXI? Irak, la nación de Irak, la región geográfica de la Mesopotamia, donde se encontraba Irak, y Siria es actualmente Irak. Tú eres esa cabeza. El brazo y el pecho de plata es el segundo imperio que la historia corrobora que así fue. ¿Quién siguió de los babilonios, señores historiadores? Los medos persas. Y después el tercer imperio que siguió a los medos y que derrotó a los persas, ¿quién fue? Alejandro el Magno, Grecia. Y entonces Roma sigue de Grecia con dos piernas, porque el imperio romano se divide en Constantinopla y en Alejandría, en el oriente y en el occidente. Por eso están divididas las dos piernas. Y de los dedos de los pies, dice la Biblia, que era una mezcla de hierro con barro. Pero el punto que quiero aclarar es el siguiente: si esta visión era para los últimos tiempos de Israel, significa que naciones del anticristo serán Irak y Siria. Los persas, que son Irán actualmente, en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán. Grecia, o parte de la división de Grecia, cuando Alejandro el Magno muere, se divide en cuatro: Grecia, en Turquía, en Egipto, en Siria y en Grecia. Y finalmente el nuevo imperio romano, que va a resurgir, que representa los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. En otras palabras, de acuerdo a este modelo, no existe un sexto imperio. Oiga, pero los ingleses abarcaron el imperio británico, fue tremendo, sí. Y también España tuvo un imperio tremendo, los españoles, unas naves impresionantes, casi conquistan toda Europa. Y también los otomanos, los turcos, ¿verdad? Y los musulmanes, 500 años casi del gobierno otomano. Pero todos estos supuestos imperios, incluyendo a los nazis del siglo pasado, nunca Hitler se tuvo que unir con Mussolini en Italia, con los japoneses, y solamente Hitler conquistó Polonia, Austria, Hungría, algunas naciones de Europa. Los otomanos solamente se concentraron en el Medio Oriente, los españoles también. Nunca hubo imperios como los 4 imperios descritos en Daniel: el imperio babilónico, el medo-persa, los griegos y los romanos. Entonces, si solamente va a haber 4 imperios, no más. Aquí Dios, el modelo es el siguiente: los 10 dedos son del mismo imperio, porque descienden de las piernas del imperio romano, del cuarto imperio. Entonces significa que del antiguo imperio romano, 5 naciones de Europa y 5 del oriente se van a unir. Y dice Daniel 7, y de una de ellas, de una de estas 10 naciones, surgirá el cuerno pequeño, o el anticristo. Y el anticristo viene de la región geográfica, no de Inglaterra, no de España, no de Italia, no de México ni de Metepec. El anticristo va a surgir de la región geográfica que perteneció en el Antiguo Testamento a la Mesopotamia, que era Siria e Irak. De esa zona surge el anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 8, pero no vamos ahorita a profundizar en eso. Pero esto es importante para todos ustedes.
Veamos ahora Daniel 8. Daniel 8. Ojalá que estén aprendiendo algo. Versículo 17. Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, o sea, aquí Daniel enfrenta a un ángel de Dios, que le comienza el ángel a revelar a Daniel profecías del fin. Y entonces el ángel le dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para cuándo. Todas las visiones del libro de Daniel son para el tiempo que nos encontramos y lo que sigue, que es la tribulación. Pero antes de que Dios trate con Israel y cumpla las profecías que vamos a ver que se van a cumplir con Israel, Dios tiene primero que tratar con nosotros. Dios tiene primero que purificarnos. Y si algo positivo le podemos sacar a la famosa pandemia del año pasado y algunas continuaciones y secuelas que continúan, es que Dios purificó como no se imaginan ustedes. Ustedes no tienen idea de cómo barrió Dios la iglesia en el mundo entero. Probó líderes, probó misioneros, probó cristianos, probó motivos por los cuales muchos sirven a Dios. El miedo paralizó a muchas personas. El miedo te impide actuar, te desconcentra, no puedes pensar racionalmente por el temor. En fin, ¿verdad? Hubo una limpia. Dios pasó la escoba y el trapeador por las iglesias que se decían cristianas. Y ustedes no se imaginan, me decía Marcelo en Italia, Armando, aquí nada más en Italia, más de 27 iglesias cerraron. Ya desaparecieron, ya no existen. De nosotros, la mitad que teníamos no regresó. Están comenzando a regresar poco a poquito. Pero todo esto no es más que una limpia de Dios para purificar a los que no son, que de una vez se sepa quiénes no son. Porque las iglesias estaban llenas de cristianos, entre comillas, profesantes, que iban y regresaban el domingo, el lunes, martes y miércoles, volvían a ser Juan Camaney, volvían a ser el Charrascas y el Juan Charrasqueado. Y llegaban el domingo y tenían cara de San Clodomiro. Pero en sus casas nunca su vida fue cambiada. Su matrimonio nunca fue estructurado, sus hijos nunca vieron el ejemplo de sus padres, y hay millones de jóvenes decepcionados de sus padres, de la hipocresía de sus padres. Estaba leyendo hoy en la mañana en una página de las que ya están saliendo sin censura, que hubo más suicidios en Europa y en Japón y en Estados Unidos que la cantidad de muertos por la pandemia. ¿De qué suicidios está usted hablando? Me preguntarás. Entre niños de 12 a 18 años. ¿Por qué no están en los medios de comunicación esta información? Adivínalo. ¿Por qué no está estas publicaciones? ¿Por qué hasta ahorita comienzan algunas páginas a sacar realidades? Porque la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Hasta que llegó Inglaterra a Berlín en la Segunda Guerra Mundial, con los canadienses, con los norteamericanos y con los rusos, porque Stalin se unió a Inglaterra y Estados Unidos contra los nazis, hasta que llegaron a Berlín. Después de casi 5 años del 39 al 45, 6 años de Segunda Guerra Mundial, nadie se enteró lo que estaba haciendo, la maldad que se encontraba detrás de Hitler. Los experimentos genéticos que hicieron con millones de personas. Y cuando los alemanes, 85 millones de alemanes,
Abrieron los ojos, se hicieron cuenta lo que había pasado, dijeron, pero no puede ser. Si tenían caras de buenos, el país iba adelante y se levantó la Volkswagen, inventaron el carro Porsche, sacó a los comunistas de Alemania, Hitler, mandó construir casas, etcétera, etcétera. Era el frente. Siempre tienen algo que tener, una cortina de humo para que el diablo trabaje a gusto. Y esa cortina de humo, ese frente que engaña a los millones de personas, porque así termina la Biblia, Apocalipsis 12, 8 al 10, el diablo que engaña al mundo entero. Si 85 millones de alemanes cultos, abogados, arquitectos, científicos, virólogos, epidemiólogos fueron engañados, personas cultas, personas estudiosas, o sea, no solamente es de los, como decía Cantinflas, de los iletrados, el engaño, las personas más cultas, reyes, etcétera, etcétera, son engañadas, y en esta última pandemia lo hemos comprobado. Es increíble el engaño científico al que se cayó en estos días. Pero no aprendemos de la historia. Y ahorita, antes de que venga la tribulación a los judíos, Dios está probándonos a nosotros. Y dice 1 Pedro capítulo 3, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Dios te va a probar. Dios te va a probar y Dios te va a probar. Y va a ser bajo el fuego donde Dios nos va a probar. Y ahí se va a manifestar el calibre con lo cual estamos hechos, a través del fuego de la prueba de Dios. Y veamos en último lugar en Daniel 12. Ya todo el capítulo 12 de Daniel culmina con la gran tribulación. Dice el versículo 1, Daniel 12, en aquel tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? Está hablando del tiempo Kairos en el griego, que es la palabra et, Enrique, T de tío, H en el hebreo, et, que es igual a Kairos, en un tiempo específico. Está hablando el Espíritu Santo en el tiempo de la tribulación, porque todos los últimos versículos del capítulo 11 son las guerras del anticristo. Entonces, está hablando, en aquel tiempo se levantará Miguel, y esto concuerda con Apocalipsis 12. En aquel tiempo habrá una guerra cósmica en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra Satanás y sus ángeles. En la tribulación habrá una confrontación en el cielo cósmica entre el arcángel Miguel y Satanás y sus ángeles. Va a vencer Miguel desde luego, y Satanás y sus ángeles, Apocalipsis 12, serán lanzados al planeta Tierra. Imagínense estos 7 años en este mundo. Si ahorita estamos padeciendo bastante de muchas cosas, en el tiempo de la tribulación, Satanás baja personalmente al mundo, acompañado de cientos de miles de ángeles caídos, tal vez disfrazados de extraterrestres. O tal vez sean los 10 gobiernos que va a tener el anticristo, que estos gobernantes están poseídos, como Alejandro el Magno fue poseído por un principado satánico. Este gobierno del anticristo serán poseídos por ángeles caídos. Y además, Apocalipsis 9, se va a abrir el infierno. Millones de demonios saldrán del abismo y atormentarán a los seres humanos por más de 5 o 6 meses. Y agrégale que el anticristo va a hacer señales, el falso profeta, señales y prodigios. El mundo, si ahorita estamos siendo engañados en muchas cosas, imaginémonos cuando haya fenómenos sobrenaturales y fenómenos cósmicos. Ya los ovnis van a desaparecer en el tiempo de la tribulación. Los que tripulan los ovnis son los que van a bajar aquí, disfrazados de extraterrestres. Todo está preparado para la consumación del plan de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. O sea, la Biblia menciona que Miguel, el arcángel, es el que defiende a la nación de Israel. Está designado y señalado por Dios para ser el defensor de Israel. Y dice, y será tiempo de angustia. ¿Cómo sabemos que es la tribulación?
a continuación dice estas palabras: cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Nos damos cuenta por el lenguaje que jamás en la historia va a haber el problema, la angustia que va a haber en la tribulación. Y Cristo en Mateo 24:21 lo confirma, porque habrá tribulación como nunca jamás, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni los genocidios de Hitler, ni de Stalin, ni de Mao, ni de Mao Zedong, ni de Lenin. Nada se va a comparar con los 7 años de la tribulación, donde gracias a Dios, si tú eres hijo e hija de Dios verdadero, es tiempo que le entregues tu vida a Jesucristo, porque se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan. Y dice aquí: entonces tu pueblo en aquel tiempo será libertado, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Noten el versículo 3, los entendidos, que es la palabra en el hebreo sakhal, S-A-K-H-A-L, sakhal, los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? En este tiempo que estamos viviendo, ¿quién ha entendido lo que está pasando en el mundo? Nadie levante la mano. ¿Quién ha entendido? ¿Quién ha entendido? De todos los que nos escuchan, ¿quién ha entendido en estos últimos 16 meses, 18 meses, que detrás de todo se encuentra Satanás? No veamos a epidemiólogos, ni a virólogos, ni aquí, ni que organizaciones. 1 Juan 5:19, el mundo entero se encuentra bajo el maligno. Entonces, cualquier alteración en el mundo como la que hemos tenido, detrás se tiene que encontrar el príncipe de las tinieblas, forzosamente. Y si se encuentra detrás de los hombres son títeres nada más. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne. No es la lucha entre nosotros, ni contra los nazis, ni contra ni contra tu suegra, ni contra tu vecino. Nuestra lucha es espiritual. Y si queremos no perder de vista que es una guerra espiritual a la que nos estamos enfrentando, la única manera de sobrevivir es de rodillas, nada más. Todo este tiempo, no me quiero afanar ni mucho menos, ¿verdad? Ni gloriarme, pero en todo este tiempo que ha pasado, nunca he estado más tiempo de rodillas en mis 43 años que llevo de predicar este mensaje. Este año cumplo 43 años de ministerio, 46 años de ser cristiano. En los 46 años que tengo de ser cristiano, los cumplo este año. Jamás me había movido el Espíritu Santo a orar tanto como en estos tiempos. Me levanto a las 3 de la mañana, me levanto a las 5 de la mañana, a las 11 de la mañana, después de la comida, a las 6 de la tarde, pero así siento que necesito estar con Él, con el Señor y con su palabra, porque son los tiempos en que tenemos que entender. Dice uno de los salmos: gran entendimiento tienen los que aman y guardan tu palabra. ¿Quieres entender realmente y no quieres pasar desapercibido de todos los que van a venir como el diluvio y se los va a llevar a todos? Como dice en Mateo 24, ¿te acuerdas lo que dice? Como en los tiempos de Noé. ¿Y te acuerdas lo que dice? Y no entendieron. Siempre el entendimiento es la característica y la capacidad que el Espíritu Santo nos da cuando vivimos cerca de Él. Cuando este libro lo tienes en tu corazón, cuando día y noche meditas, lo lees, lo estudias, asistes a estudios bíblicos, lo guardas, lo memorizas, vas a entender qué está pasando. Y a los demás se los llevará la ola, como un tsunami, como en los tiempos de Noé. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, fíjense la orden que el ángel le da a Daniel: cierra las palabras,
y sella el libro. ¿Hasta cuándo? ¿Qué significa esto, santos de Dios? Esto fue escrito hace 2600 años. 600 años antes de Cristo, Daniel escribió. 600 años después, Juan el Apocalipsis. Tenían que pasar 2600 años de historia para que nosotros que estamos viviendo en los últimos días o en los últimos tiempos de la iglesia comencemos a entender las profecías que confirman que nos encontramos en esta generación. Hasta en este momento estamos comenzando a entender las profecías del libro de Daniel, porque estaban selladas para el tiempo del fin. Dice el versículo 9: él respondió: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, ¿qué dice? Entenderá. Tú eres hijo e hija de Dios, o eres impío, o eres una impía. ¿Qué cosa sucede cuando una persona no entiende los caminos ni los pensamientos de Dios? Vives confundido. ¿Qué es la confusión? No chepo para dónde voy, chipacá, o chipallá, o chipayatlas. Esa es la confusión. No sabes qué camino agarrar. Te casas con la persona equivocada, compras el carro equivocado, compras la casa equivocada, no sabes cómo invertir tu dinero, no sabes en qué escuela vas a meter a tus hijos, no sabes cómo educarlos. Vives así, ¿verdad? Porque no tienes dirección. Eso es lo que produce la confusión espiritual. Ya te vas con un muchacho y ya te vas con otro, y antes de que te cases ya pasaste con 6 o 7 muchachos, o con 6 o 7 muchachas, porque no sabes cuál. Esa es la confusión que produce no vivir cerca de Dios. Los entendidos entenderán y comprenderán, pero los impíos continuarán siendo cada vez más malos. La maldad ha llegado ahorita en el mundo como no se la pueden imaginar. Los nazis parecen kindergarten con lo que está pasando actualmente en el mundo. Hay una maldad impresionante, un plan, un proyecto que está preparando todo para los tiempos en que aparezca el anticristo ante la humanidad. Y para terminar, veamos ahora en el Nuevo Testamento las frases de los postreros días, los últimos días, para saber y contestar la pregunta: ¿en qué tiempos entonces nos encontramos? Vamos a entenderlo a continuación. En Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 16 y 17, Pedro se encuentra citando al profeta Joel en Pentecostés. ¿Y qué dice Pedro? ¿Y en los qué? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos serán sueños. Pedro está citando que desde que se inició la iglesia, atención, desde que se inició la iglesia hasta que seamos sacados del mundo, nos encontramos en los últimos días de la iglesia, no de Israel. Los postreros días, lo vamos a confirmar más adelante, comenzaron desde que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hace 2000 años. Nos encontramos en los últimos días o en los últimos tiempos de la iglesia. Vamos a confirmarlo. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan 2, 18. Hijitos, ya es la última hora. Se tradujo el último tiempo. Y según ustedes han oído que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos
Por esto conocemos que es, ¿qué cosa? Que nos encontramos, por esto sabemos, por la guerra tan impresionante contra el cristianismo, por lo que están haciendo y matando a los cristianos en el mundo entero, por la persecución que hay tan feroz en la China contra los cristianos y en otras partes, en naciones del norte de África, inclusive en Chiapas, en Oaxaca. No se imaginan ustedes, pero no lo publican. Nada, los medios de comunicación están ahorita, nada, y creemos que todo lo que sale en los medios de comunicación es verdad, y esconden todo aquello que no les conviene que nosotros lo creamos, porque estamos comenzando a ser manipulados para creer lo que ellos creen, actuar como ellos actúan y hacer lo que ellos hacen, y determinar que lo que es bueno para ellos, nosotros tenemos que aceptarlo como bueno. Lo que ellos consideran científico, lo tenemos que aceptar como científico nosotros también, sin darle oportunidad a otros científicos, ni a otros historiadores, ni a otras personas de que puedan hablar, porque si hablan, lo censuran. ¿Habías tú escuchado a lo que ha llegado el mundo? ¿Ya entendiste en qué mundo nos encontramos ahorita? Tú ahorita en YouTube, en internet, no puedes decir nada que contradiga a un grupo élite que tiene el control del 95% de los medios de comunicación, televisoras, radios, estaciones, control, películas, todo 95% de los medios de comunicación están en manos de 6 familias. 6 familias están controlando el mundo. Haz de cuenta, ponte un mundo así, y aquí están como dioses ellos, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a imponer esto, vamos a implementar aquello, etcétera, etcétera. Y ellos les están dando las órdenes a los gobiernos. Antes los gobernantes mantenían su soberanía nacional, y si Guatemala tuvo una decisión, no, ¿por qué México la va a tener? Y si España tiene algo y crea algo, ¿verdad? Pues que lo crean los españoles, pero no nos contagien a nosotros. Pero ahora ya no es así. Ahora no son los gobiernos los que dictan los protocolos, son 6 familias que le dictan a los gobiernos lo que tienen que hacer. Y es cuando nos damos cuenta, las palabras del fundador de los bancos, Rothschild. Dijo Rothschild, el fundador de los bancos en Europa: el que tenga el poder económico gobierna el mundo. En este último año, este grupo triplicó sus trillones de dólares. Triplicaron con la pandemia trillones de dólares. Se volvieron multimillonarios. Y como el poder enferma y el poder absoluto corrompe absolutamente, imaginémonos a este grupo de personas que tienen ahora el control de los gobiernos para quitarles a los gobiernos su soberanía nacional, lo que pueden atreverse a hacer, y esperémonos a lo que van a seguir haciendo. Pero los entendidos lo van a entender. Veamos otro pasaje en Primera de Pedro, allá más atrás, no te regreses hasta el Génesis. En Primera de Pedro vemos otra vez otro del capítulo 1, versículo 20, que nos confirma que nos encontramos la iglesia en los últimos tiempos, desde los tiempos de los apóstoles. Pedro, Primera de Pedro 1, versículo 20, está hablando de Jesús, de Jesucristo, y dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado ¿cuándo? ¿Cuándo entró Jesús al escenario mundial? En los postreros tiempos. Desde el tiempo de los apóstoles hemos comenzado a vivir la última etapa de la humanidad. Y esta etapa no puede pasar
de 2000 años. Fueron 2000 años de Adán a Abraham. 2000 años de Abraham a Jesús, ya van 4000. Y de Cristo a nuestros días van a pasar 2000 años para que se terminen los 6000 años que son paralelos a los 6 días de la creación, y el séptimo día, que es el milenio, entremos al descanso o al reino milenial preparado para Jesucristo, para los entendidos. Esto es maravilloso porque esto nos coloca, nos ubica en una posición, ¿verdad?, en la que podemos entender que toda esta época de la iglesia está considerada como los últimos días. Sin embargo, no es lo que la mayoría de los cristianos, para terminar, entienden cuando preguntan: ¿estamos viviendo en los últimos días? Entonces, cuando una respuesta bíblica es claro desde los apóstoles, pero cuando muchos cristianos hacen esta pregunta, no quieren decir eso. Lo que quieren saber es si Dios está cumpliendo las profecías prometidas para estos días en el tiempo en el que estamos viviendo. Y para contestar esta pregunta necesitamos ver rápidamente algo del Antiguo Testamento para que podamos corroborarlo. Por ejemplo, los judíos, o la historia para los judíos, consiste en 2 épocas. Los judíos ven la historia en 2 épocas, nada más. Una, la época presente en la cual Israel continúa esperando al Mesías. Y la otra época para ellos comenzará cuando el Mesías venga y establezca su reino. Un tiempo de juicio, de devastación, de liberación de Israel antes de la venida del Mesías será para los judíos el último tiempo, los últimos días para ellos. Y el lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento para los tiempos finales es para referirse al tiempo de la tribulación. Lo vuelvo por tercera o cuarta vez a repetir. La frase los últimos tiempos, postreros tiempos en el Antiguo Testamento se refiere a los tiempos de la tribulación, o sea, el tiempo que culminará con la segunda venida de Jesucristo para este tiempo y reino milenial. Y vemos nosotros claramente que entonces nos encontramos en los últimos días desde que comenzó la iglesia, pero no estamos en los últimos días de la nación de Israel. En primera de Pedro 4:7 dice así, este versículo me encanta, siempre que contesto correos les mando este versículo. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios y velen en oración. ¿Quieres un consejo? Primera de Pedro 4:7 te lo acabo de dar. El fin de todo ya terminó. Nos encontramos en una generación maravillosa, testigos de que este libro es la palabra de Dios, que no hay nada ni torcido ni perverso en este libro. Todas las cosas que están escritas en este libro son rectas para los que entienden y razonables para los que han encontrado la sabiduría. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y en esta mañana ha entrado para partir y dividir tu alma y tu espíritu, las coyunturas y tus huesos. Y para que tú puedas entender que una vida tienes, una vida tenemos, una sola, no 2 ni 3, una, porque no hay purgatorio, no hay limbo, no hay reencarnación. Una vida tenemos para que hoy, que escuchas esta palabra, hagas firme tu convicción con el Señor Jesucristo, que fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, esperando venir por nosotros. Pero mientras viene por nosotros, Él se encuentra intercediendo por nosotros, para que nuestra fe no falte. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Hemos comprendido y entendido que el fin de todas las cosas se acerca. No nos dejemos sorprender ni espantar
ni conmover en el espíritu por lo que está pasando en el mundo. De ninguna manera. Alegrémonos, porque las tinieblas cubrirán el mundo. Así lo dice la Biblia. Pero en nosotros, que somos tu familia, que diste tu vida en una cruz en nuestro lugar, vamos a entender y va a resplandecer la luz, y vamos a saber en este tiempo lo que tenemos que hacer. Vamos a saber qué decisiones tomar. Vamos a saber cómo cuidar a nuestra familia, cómo invertir nuestro dinero, cómo viajar, cómo vivir de día y de noche, porque tendremos la luz de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por tan grande salvación, bendito y amado Salvador. Esperamos que vengas pronto. Ven, dice la iglesia, ven Jesús, ven. Y el que tenga hambre y tenga sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente. Te invito hoy en este momento, en esta mañana, que vengas a la cruz. Ven a la cruz hoy. No te invito a ninguna religión, a ninguna ideología. Te invito a que vengas a un hombre llamado Jesucristo. Esa es la invitación de la Biblia. Ven a la persona del Hijo de Dios, que envió Dios al mundo a pagar por tus pecados y a pagar por mis pecados. Y dile ahí desde donde tú estés, los que nos ven por la televisión también, dile: Señor, perdóname por todas las maldades que he hecho, por todas las veces que he violado tus leyes, por todos mis pecados. Pero ahora creo que en esa cruz pagaste con ellos, por ellos, para que yo tuviera la salvación. Gracias porque esa sangre que derramaste, Señor Jesús, en la cruz, me limpia de toda maldad, de todo mi pasado. Hoy mi pasado queda desaparecido, como si jamás lo hubiera hecho, por tu gracia. Esto se llama gracia, donde Dios, siendo pecadores, ahora nos llama santos y ahora nos llama justos. Gracias a Jesucristo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en ella. Y en las tribulaciones nos gloriamos también, porque las tribulaciones producen paciencia, la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Gracias, Señor. Dile que eres mi Salvador. La corta vida que me queda, quiero entender cuál sea tu voluntad para mí, para mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Señor, guíame con tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por este bendito libro. Gracias, Padre Santo, por este bendito libro. Gracias porque tú nos los das con todo el corazón. Gracias, Señor.